Amigas y amigos, ya estamos aquí activos en tu programa referente informativo por TVFAN. Desde aquí, como siempre, en esta visión, estudiando y llevando dentro de toda esta cotidianidad información con contenido, siempre con contenido, porque para nosotros es un esfuerzo permanente desde este programa ir construyendo continuamente una comunicación alternativa, deslastrarnos de lo que hoy puede ir sembrando, fíjense, miren la palabra, sembrando dentro de nuestra conciencia elementos que a mi criterio y con toda responsabilidad del caso, uno tiene que ir viendo de dónde viene la información. La manipulación de las transnacionales está ahí, nada más y nada menos ya ahora con un teléfono y más aún con la inteligencia artificial, hay que tener ojo pelado. Por eso es que hoy desde aquí, desde lo que es hoy nuestra episteme bolivariana, zamorana, desde Simón Rodríguez, es decir, cuando uno ve la visión holística de Bolívar, uno tiene que ir construyendo comunicación alternativa, que fue lo que ha hecho esta Constitución. Y aquí está todo. Por eso es que hoy, como decimos, y está impregnado aquí con la nueva Ley Orgánica Constitucional por la Defensa de nuestro Esequibo, del cual tenemos un nuevo Estado, que es el Estado de la Guayana Esequiba. El sol de Venezuela nace desde la fachada atlántica de nuestro Esequibo. Hoy tenemos al doctor Henry Navas, coordinador del postdoctorado en Seguridad de la Nación del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación de nuestra Universidad Militar. Quiero saludar a nuestro viceministro de Educación para la Defensa, nuestro mayor general Félix Osorio Guzmán, pero igualmente al general director del IAS, Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, Serpa Zambrano. Un saludo igualmente a toda la familia militar y no militar que están activas hoy. Bienvenido, apreciado doctor, porque hoy tenemos temas como lo es la complejidad, amenazas y la periodización de la guerra, conceptos que hoy están presentes. Sí, buenos días para todos, buenos días Constantini. Bueno, sí, efectivamente hemos venido observando el desarrollo de los acontecimientos en medio del conflicto, para decirlo de alguna manera, en el cual estamos inmersos los venezolanos. Una ofensiva que ha tenido sus inflexiones por parte del imperialismo estadounidense, la gran corporatocracia mundial y por supuesto digamos que aquellos lacayos tanto en el surcontinente y el Caribe como en nuestra propia patria que replican y son cómplices o extensión de ese cúmulo de ataques que ha impulsado, que se cierne sobre nuestra nación y que sin duda está dirigido justamente a quebrar la voluntad de un pueblo que durante muchos años ha manifestado con coraje y con valentía su vocación de revolucionaria bolivariana y bueno, digamos a todas luces en razón de las ya cuantas 24 o 25 procesos electorales en la cual nuestro pueblo se ha pronunciado. Así pues, definitivamente hemos observado en este momento, sobre todo en esta etapa, en donde bueno, se produce, se inicia, digamos, el proceso de inscripción de candidaturas y demás, proceso electoral presidencial, en el cual evidentemente quienes nos hemos dedicado a estudios en materia de seguridad de la nación y de defensa integral, entendíamos que se iba a producir una escalada, ¿no? Una escalada que bueno, que tiene sus respectivas etapas. En medio de la aplicación de una doctrina de guerra que nosotros hemos denominado la guerra difusa. Fíjese por ahí, profesor.
hay una cápsula que yo quisiera que analicemos con nuestra audiencia, porque hay una guerra, pero que sean de verdad información objetiva, y usted que tiene todos unos estudios permanentes, usted es postdoctor en Seguridad Nación, más allá de que sea el coordinador, que es importante el postdoctorado, que hoy es una trinchera para ir estudiando metodológicamente la guerra. Hay muchos institutos por ahí, con todo el respeto, pero trascendentalmente se van a conmemorar 52 años, 53 años en este 2024 del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Es decir, toda una vida, y del cual profesionales como el doctor Henry y otros doctores e investigadores que han venido para acá. Quiero saludar al doctor Mariña, igualmente al doctor Moreno y a otros más que están estudiando todo este tipo de filosofía estratégica para la seguridad de nuestro Estado-Nación. Vamos a ver ese video. Gracias. Esta idea de que Dios te ha elegido para salvar a los demás no es una invención norteamericana. Ellos son un país de inventores, han regalado al mundo grandes invenciones. Pero esta idea no es una invención propia, porque había sido usada antes, sin ir más lejos, por la conquista española o la conquista portuguesa, que también se hicieron en nombre de Dios. O'Sullivan, este periodista norteamericano que está escribiendo y que está viviendo todo este expansionismo, esta fiebre de toma, de ambición, de terreno, le pone simplemente un nombre, Manifest Destiny, que no es exactamente destino manifiesto, es el destino que está allí visible, que es obvio, que es el de ampliar, apoderarse de estas tierras para ampliar el área de la libertad. Curiosamente, para muchos era ampliar la de la esclavitud. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo. Esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor. Yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos nos han llenado de dictaduras militares atroces. Todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. A lo largo de toda nuestra historia, los latinoamericanos hemos sufrido decenas de intervenciones militares a nuestro continente. Desde la ocupación militar británica de las Islas Malvinas hasta la invasión de los Estados Unidos a la isla de Grenada, el continente sufrió 45 intervenciones. Algunas fueron invasiones militares, otras bloqueos económicos e incluso guerras. La última se produjo hace 20 años. Lo de la unidad latinoamericana me hace ruido positivamente y considero que eso sí es algo factible. Que cada vez más los líderes de América del Sur, sobre todo, se dan cuenta de que solos son devorados por el mundo. Unidos tienen más poder. Lástima que todavía no se puedan unir en esas corrientes que se dan hacia la izquierda o hacia la derecha al mismo tiempo en los países. En este momento hay confrontaciones, hay países que están en el centro, otros que van por la izquierda y otros que van por la derecha, y ya es más difícil conciliar esos ánimos políticos. Pero igual, aún así yo... Fíjate, uno cuando ve todo esto, los ánimos políticos, las conciliaciones, la concepción de hoy vernos en una América meridional, de cómo hoy líderes latinoamericanos deben de entender la atrocidad del imperio y del Estado profundo norteamericano y de las transnacionales. Por eso es que hoy quería tocar estos temas, porque nosotros tenemos elecciones el 28 de julio. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos va a pasar de aquí para allá? Porque eso que estamos estudiando hoy es para que ustedes se den cuenta con profundidad que está en la historia, y vamos a ver muchas cosas hoy, de cómo la CIA, el Pentágono,
Las transnacionales de la energía y de la información buscan y sienten lo atractivo que es Venezuela hoy. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama independencia bolivariana. ¿Qué podemos decir de todo esto? Apreciado doctor Henry Nava, usted que tiene toda una visión de estudiar la polimología, porque estamos ya estudiando, estamos metiéndonos en la polimología, en toda esta fragmentación que busca hacer el imperio norteamericano cuando ellos tienen sus intereses. Bueno, sí, efectivamente veíamos ese extraordinario video de uno de los más conspicuos intelectuales y pensadores latinoamericanos, ya extinto, Eduardo Galeano. Efectivamente, bueno, desde el punto de vista histórico hemos estudiado muy bien los orígenes incluso de eso que denominan algunos el destino manifiesto. Por si acaso hay algunos ingenuos, para decirlo de alguna manera, que pretenden hacer como los avestruces, meter la cabeza debajo de la tierra para no ver justamente lo que acontece, tratando de manipular la realidad, tratando de negar que exista un imperialismo y que, bueno, efectivamente estamos sujetos justamente a una ofensiva brutal por parte de ese imperialismo y de quien lo dirige, que no son justamente el gobierno nada más norteamericano, son las grandes corporaciones que de hace pero muchos años, y ellos atraparon al Estado, ese Estado que llaman Estado profundo dirigido por las corporaciones energéticas, armamentísticas, en fin. Sobre el destino manifiesto, bueno, eso está perfectamente registrado. En realidad incluso no hace falta apelar, digamos, a los juicios críticos por parte de los pensadores latinoamericanos. Son los propios fundadores de ese país denominado Estados Unidos, quienes así lo manifiestan. Hay que leer los escritos de Thomas Jefferson, por ejemplo, o incluso también las declaraciones de John Quincy Adams, sobre todo en el periodo de todos los 3 primeros lustros del siglo XIX. John Quincy Adams, Thomas Jefferson, en fin. Y por supuesto, nada más y nada menos que James Monroe, que era presidente por allá por los años de 1823, en el cual manifestaban, bueno, elementos como que la providencia le había asignado a los Estados Unidos el derecho de apoderarse del continente en su totalidad. No han tenido los fundadores de Estados Unidos ningún tipo de rubor para manifestar justamente esa intencionalidad que proviene desde su propia fundación de avanzar sobre el continente todo, definitivamente el subcontinente, sobre todo lo que denominamos Sudamérica y el Caribe, en nombre, en primer lugar, de una inspiración divina, de una designación bueno, de la providencia de Dios, para poderse hacer no me refiero de las poblaciones, me refiero a los recursos naturales existentes en lo que es nuestra América, nuestra América denominada así por el Padre Libertador, fundamentalmente en la Carta de Jamaica de 1815. De tal manera que desde el punto de vista histórico eso está absolutamente, digamos, bien precisado. Es el Padre Libertador, nada más y nada menos, quien lo manifiesta en aquella carta de 1829 a Patrick Campbell, un oficial coronel del ejército británico, a quien le manifestaba que, bueno, que efectivamente los Estados Unidos iban a sembrar de hambre y miseria a los pueblos latinoamericanos, caribeños fundamentalmente, en nombre de la libertad. ¿Y por qué 1829? Hablando de historia. Porque es que ya Bolívar tenía suficiente, sobre todo en esos años en los cuales en 1829 Bolívar estaba haciendo de la más brutal persecución por parte de una combinación de elementos enviados desde, podríamos decir, el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos
y las oligarquías lacayas latinoamericanas, que al año siguiente, por supuesto, van a condenar el proyecto bolivariano, es decir, en 1830. Pero Bolívar tenía evidencia y hacía muchos años ya las tenía. Las informaciones que, por supuesto, poseía, en primer lugar, acerca del apoyo del gobierno de los Estados Unidos a el gobierno español, en el Reino de España, toda vez que incluso ya desde 1817 captura el ejército patriótico dos embarcaciones llenas de pertrechos de armas para el ejército desde de los Estados Unidos, enviada para apoyar al Reino de España y al ejército realista. Estamos hablando de la Tigris y la Liberty, que fueron capturadas en el río Orinoco en momentos en el cual el ejército patriótico pues había creado un cerco sobre la provincia de Guayana en ese momento, a objeto pues de hacerse fuerte para avanzar, como efectivamente pasó luego con la Tercera República 2 años después. Evidentemente ese par de goletas fueron capturadas y por supuesto eso originó todo, una controversia en la cual Bolívar hace un ejercicio de la soberanía de manera contundente frente a un personaje que envían desde Estados Unidos para que exigiera, imagínense ustedes, al ejército patriótico que entregara ese par de goletas que habían violado el cerco del ejército patriótico en el Orinoco. Estamos hablando de Jean-Baptiste Irving, quien, bueno, de manera grosera y ofensiva exigía al ejército patriótico la devolución de esto. Bueno, es evidente que la contestación de Bolívar fue sumamente contundente, donde de manera pero muy contundente, muy firme, le respondía a este caballero y por supuesto también a los Estados Unidos que Venezuela no se iba a dejar amedrentar y que había perdido más de la mitad de la población en la confrontación contra el Reino de España y que gustosa la otra mitad de los venezolanos estaría dispuesta a ofrendar su vida, así fuera en contra no solo de los Estados Unidos, de incluso si tuviera que pelear y combatir contra el mundo completo por defender su derecho a ser libre y soberano. Fíjese, doctor, estamos hablando nada más y nada menos de los Estados Unidos, ¿no? Por ahí, usted que es estudioso de todos estos temas, inclusive yo lo vi en una conferencia que estaba dando y es importante porque vamos a hacer un paralelismo. El Estados Unidos de ayer que continúa hoy, pero claro, la tecnología, la ciencia, lo que son los elementos hoy de la periodización de la guerra y las amenazas, vemos cómo hay hoy 11 doctrinas que usted está estudiando. Todos estamos pendientes de eso. Ahí hay unas láminas que yo quería presentárselas a nuestras usuarias y usuarios de cómo ellos enfocan hoy un sistema de guerra convencional y no convencional. Vimos la doctrina del destino manifiesto. Ahí está cómo ellos se creen dueños hasta de cualquier territorio que jurídicamente, históricamente no es de ellos. No es casual los Esequibos que estén metiendo la mano ahí. No es casual de cómo le robaron a México un sinfín de territorio. Por eso es que son estos temas que hay que ir profundizando. ¿Qué nos puede decir, profesor, cuando uno ve toda esta doctrina que estamos viendo ahorita en las imágenes? Sí, bueno, efectivamente lo que tratamos de manifestar es que, es decir, la aplicación de una guerra difusa, no precisamente nada más contra Venezuela, es contra el mundo. Estados Unidos está en guerra contra el mundo. Sí, para el proceso de apoderamiento de los recursos naturales a escala global. Recursos, por ejemplo, como los recursos energéticos, que como todos sabemos, en la actualidad forman parte de la disputa de las grandes corporaciones que gobiernan Estados Unidos para ese proceso de apoderamiento. Y por supuesto, desde la guerra difusa, como bien tú lo dices, aplicada fundamentalmente después de la desaparición de la Guerra Fría, a finales de la década de los 80, 1989 en adelante, con la desaparición de la Unión Soviética, es precisamente, digamos, los modelos de guerra y las doctrinas de guerra se transforman porque no existía, después de la desaparición de la Unión Soviética, ningún poder que pudiera contener el proceso de manera voraz
de ofensiva que desde el imperialismo estadounidense se cierne sobre los pueblos inermes. Una guerra con unas características esas que nace de 1989-90, con su doctrina, su modelo, ese modelo de guerra difusa que algunos llaman la guerra híbrida, o mejor dicho, también otros lo llaman como los chinos, Sun Tzu y Wang, hablan de la guerra sin límite. Un modelo de guerra que ya no tenía como propósito colocar gobiernos proclives a los intereses del imperialismo, sino básicamente los objetivos, como bien lo estableció en su tesis doctoral el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. Ahí yo quería tocar ese tema. Del Instituto de Altos Estudios de Seguridad Nacional. Ahí está Ceballos y está Pascualino Angiolillo, el mayor general. Bueno, hay que decirlo, digámoslo de alguna manera, si durante el periodo de la Guerra Fría, estamos hablando de 1947 al final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, la doctrina aplicada, aquello que llaman la doctrina Truman, de Harry Truman, enunciada por allá por 1947, hablaba de la doctrina de la seguridad nacional impuesta para todas las Fuerzas Armadas y para todos los gobiernos, justamente de lo que llamaban los países bajo el área de influencia, diría yo dominación, de los Estados Unidos. Digamos, se va a transformar a partir de 1990 en un modelo de guerra totalmente diferente. En la época de la Guerra Fría, pues justamente el objetivo del imperialismo era colocar gobiernos, así como lo dice Galeano, fueran dictaduras o fueran de democracias liberales, pero proclive a entregar los recursos de las naciones dominadas. Ya a final, digo yo, con el advenimiento del modelo de guerra difusa, ya el objetivo es otro. ¿Cómo lo denomina, por ejemplo, el almirante jefe Remigio Ceballos Ichazo? Lo denomina la fragmentación multidimensional de los Estados-nación. Ya, definitivamente, para el imperialismo los estados son un estorbo. Por eso empezamos a observar, justamente a partir de 1990, cómo empiezan a ser atacados y destruidos los estados-nación de todo el mundo. Estamos hablando de Europa, primero con Yugoslavia, que como todos sabemos, fue totalmente destruida, mejor dicho, fue fragmentada, como efectivamente lo establece el almirante jefe Remigio Ceballos. Fragmentada no existe. ¿Qué pasó con Yugoslavia? Como Estado-nación ya no existe. Existe Serbia, por supuesto Kosovo, en fin, un sinfín de países, de mini países fragmentados, dominados desde la OTAN, esa fuerza de ocupación que utiliza el imperialismo con el concurso de lo que es en la actualidad el patio trasero de los Estados Unidos, que es Europa, ¿no? Ya no es Latinoamérica. Y no solo Yugoslavia, pues, por supuesto que vemos después de 1990 cómo se derrama. Estamos hablando en Europa, bueno, Yugoslavia, y después hablamos del norte, desde el Oriente Medio, estamos hablando contra Afganistán, para destruir el Estado, Irak, destruido el Estado-nación, Libia, destruirlo. Libia, ¿dónde está? Existe. Lo que llamaban la perla de África, el norte de África. Digamos, el Estado en el cual, con el mayor nivel de vida de todo el continente africano, como todos sabemos, bueno, fue destruido, su presidente fue asesinado de manera pública y notoria. Estamos hablando de Mohamed el Gaddafi. Bueno, y por supuesto luego contra Siria. Bueno, justamente lo que vemos ahí, las reiteradas invasiones de Estados Unidos. Bueno, eso mismo se produjo sobre Latinoamérica y el Caribe. Es decir, como bien lo dice Galeano en el segmento que vimos con anterioridad, bueno, lo dice, bueno, no tuvo ningún empacho Estados Unidos, estamos hablando nada más y nada menos en el periodo de la Guerra Fría, en imponer para Latinoamérica dictaduras militares o democracias liberales. Igual, con tal de que esto facilitara el apoderamiento de los recursos. Bueno, ya después de 1990 ya eso no existe. Ya Estados Unidos entra definitivamente a destruir a las naciones, los Estados-naciones. Lo han pretendido sobre Latinoamérica. Creo que Venezuela en ese sentido es un ejemplo concreto, palpable de lo que ha sido un proceso de demolición, porque lo que se ha producido es diría el profesor Manuel Mariña, el doctor Manuel Mariña, de demolición controlada.
aplicando en ese modelo de guerra unas 11 doctrinas que veremos posteriormente y trataremos de mostrar, las cuales hibridan, es decir, son combinadas de acuerdo a el estudio que hace el imperialismo sobre el estado de la confrontación contra los países que se resisten y que se han resistido y que pretenden mantener la soberanía e independencia sobre sus recursos naturales para obsequiárselo, como debe ser, a su pueblo en beneficio de las condiciones materiales de existencia. Sí, vamos a irnos a una pausa, profesor, porque fíjese, por ahí sacamos unas láminas, unas imágenes, del cual aparecen los autores. Eso que se habla a nivel de los estudios, esos, lo que dicen los Tintán, esos son las causantes de entregarle al gobierno corporativo cómo hacer los mecanismos de guerra contra lo que hoy ocurre aquí, que es implosionar nuestros derechos, los derechos de todo nuestro pueblo. Por eso es que las medidas coercitivas unilaterales es parte también de lo que vamos a seguir hablando, y las 7 órdenes ejecutivas que igualmente irrumpen contra los derechos de todos nosotros. 9 años de referente informativo, disertando y estando abriendo esas alamedas, esa grande alameda que es entender que estamos en una guerra convencional y no convencional en esta aldea planetaria. Pero vamos a irnos a una pausa. Seguimos evaluando lo que es dentro de lo planetario, una guerra que no ha bajado, como lo dijo nuestro analista, investigador en seguridad estratégica de la nación, que es sin duda la forma de cómo en los tiempos y en las doctrinas no ha bajado la intensidad del Estado profundo, de eso que está ahí con las corporaciones, esa guerra de los estados corporativos y del cual también está la Unión Europea, ¿no? Porque hoy tenemos esa visión de que lo que nos están viendo, seguir estudiando al enemigo realmente y como lo es. Por ahí, profesor, tenemos eso es un video de una apreciación de un señor de apellido Perkin que nos hablan de las formas de guerra, de cómo actúan ellos. Yo quisiera permitirme ahorita avanzar con esa perspectiva que nos da este señor. Lo tenemos por ahí. Vamos a pasarlo. Gracias a este equipo perfecto aquí de Telefan, ¿vale? Vamos a pasar, porque el tema del fascismo, el tema de la criminalidad impuesta, son estrategias de esa doctrina, y cómo los Estados-nación hoy tienen que ir consolidando por medio de un marco normativo para ir construyendo a la vez sistemas jurídicos para que no nos implosionen. Pero vamos a ver eso del señor John Perkin. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debts, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote.
to have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was a whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, and it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. Ecuador for many, many years had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldos ran for office, and his main goal, he said, as president would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around, to let him know, okay, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were the U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, 2 of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldos. I, like most people who've really looked at this case, have absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination, I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So the British knew they were building them, the French, the Germans, the Romans, the Greeks. And they were proud of it, and they always had some excuse, like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States. Bueno, volvemos, fíjate. No es casual hoy los imperios. Los imperios. Hay que ubicarnos hoy. ¿Cómo aplican esas doctrinas que hemos visto con esas caritas por ahí? Vamos a esas imágenes rapidito ahí, porque no es casual esto, que hoy tengamos toda esta operación que buscan salir de los líderes, de los presidentes o presidentas, por muerte o por judicialización. Cuando uno ve estas caritas aquí, mira, aquí están, no es casual hoy que son políticas con medidas coercitivas, y si no se puede con medidas coercitivas, por muertes, como pasó con Roldos y habla, un chacal económico, o por la judicialización. Tenemos que ver un poco aquí al ladito de Brasil, que sacaron a Dilma por ahí. Esas son las cosas, profesor. Sí. Pero queríamos darle este contenido hoy, en esta nueva etapa de referente informativo, primero con unos invitados de lujo, y también con esos soportes que el usuario nos pueda estar viendo. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Sí, fíjate, por eso es conveniente tratar de ubicar este proceso de ofensiva para el apoderamiento de los recursos naturales desde el punto de vista histórico, abordarlo desde el punto de vista espacio-temporal. Es decir, en el segmento pasado estábamos hablando de justamente de la manera como se ha operado a escala global, con la guerra difusa o guerra híbrida, como la queramos llamar. Pero yo creo que es conveniente que nos vengamos para acá básicamente sobre América Latina y el Caribe. Muy bueno. Ese video de este chacal, como tú lo llamas, o sicario económico, muestra los mecanismos a través de los cuales, fundamentalmente en el periodo, en este caso al que usted se refiere,
el periodo ese denominado de la Guerra Fría, donde se aplica con la doctrina Truman, lo que llaman la doctrina de seguridad nacional, donde se utilizaban este tipo de mecanismos que este caballero Perkin está de manera descarada manifestando. Por eso a veces nos parece hasta necio que haya algunos sectores que sean capaces de voltear la cara y no ver la confesión de los propios, sin ningún tipo de empacho, estadounidenses, que lo manifiestan de manera, o sea, yo digo que embestido de una prepotencia y una vanidad insostenible, ¿no? Efectivamente, durante el periodo de la Guerra Fría, 1945-1989, el periodo que algunos denominan la bipolaridad, existían dos grandes polos con sus áreas de influencia, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro, evidentemente Latinoamérica y el Caribe, así como otras naciones, estábamos bajo el influjo y bajo la dominación de los Estados Unidos. Ese fue un periodo en donde no existe en Sudamérica y en el Caribe, Sudamérica toda, y estamos hablando desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia y toda esa gran cuenca del Caribe con todo ese sistema de islas y por supuesto de tierra firme. Ninguna nación de nuestra América no existe durante el periodo de la Guerra Fría que no haya sido agredida, en la cual no haya habido injerencia, en la cual no haya sido atacada cualquier corriente progresista o cualquier corriente nacionalista de algún gobierno que hubiese tenido la intención de otorgar a sus pueblos un nivel de vida aceptable, un nivel de vida y por supuesto ninguna corriente política o presidente o gobierno que pudiera reclamar la soberanía e independencia sobre sus recursos naturales. Esto que estaba hablando de Jaime Roldós es lo mismo que pudiéramos estar hablando de Salvador Allende, pero incluso un poco más atrás, en 1953, 54, el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, el caso de Farabundo Martí en El Salvador, para hablar de Centroamérica incluso, de Augusto César Sandino, o sea, cualquiera de estos presidentes, y en el caso de acá, digamos, de lo que es la propia Sudamérica, bueno, estamos hablando incluso de incluso João Goulart en Brasil, para hablar de esa enorme nación que Brasil también fue objeto de un golpe de Estado propiciado por la CIA. En ese periodo, quiero decirlo de manera clara, es decir, durante todo el periodo de la Guerra Fría no hubo ninguna nación, Panamá, el caso de Panamá es un caso emblemático, en donde el imperialismo realizó una invasión que provocó la muerte de centenares de panameños, sobre todo en aquel sector llamado El Chorrillo, en donde fueron suprimidos, asesinados por las fuerzas estadounidenses, contra una nación inerme, una nación que escasamente pudiera haber tenido una fuerza militar que pudiera oponerse a la dominación y la invasión por parte de los Estados Unidos. Pero vuelvo y repito que esa fue hasta 1989. Y hay que decirlo, Estados Unidos se debatía en ese periodo, en Sudamérica, no digo que en otras regiones no trató de hacerlo. Tenemos el caso, por ejemplo, ya después de la Segunda Guerra Mundial de Corea, ¿no? Situación que todavía se presenta, y aquel nada más y nada menos de Vietnam, como todos sabemos, por nada más nombrar un par de naciones del continente asiático. Pero bueno, volvamos sobre Latinoamérica. No hubo momento en el cual no surgieran movimientos nacionalistas o progresistas, ni siquiera estoy hablando de gobiernos socialistas. De Jacobo Arbenz, por ejemplo, en Guatemala, que fue depuesto y que le propiciaron un golpe de Estado, anunciado incluso aquí en Venezuela por un caballero llamado John Foster Dulles, en 1953. Ahí se estaba inaugurando en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, confesando a este caballero, decía que bueno, que Jacobo Arbenz no era, que el gobierno de Jacobo Arbenz no era compatible con los ideales democráticos de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué era lo que estaba haciendo Jacobo Arbenz? Simplemente trataba de transformar lo que denominaban los gringos a esa república bananera, que era Guatemala, bueno, una nación que pudiera diversificar su economía. Y solicitaba el pago de impuestos por parte del United Fruit International, que era la que organizaba todo el proceso productivo para la banana.
O sea, una cosa increíble. Simplemente Jacobo decía que, bueno, pagaran impuestos, para él con esos impuestos tratar de, bueno, de mejorar las condiciones de existencia de los guatemaltecos y, por supuesto, emprender desarrollo en otros renglones económicos. Bueno, fue absolutamente golpe de Estado contra él. O sea, esa fue la triste historia de todo el periodo de la Guerra Fría. Bueno, pero después de 1989, ¿qué pasó aquí? Después de la Revolución Bolivariana, nos acordamos con ese quiebre que se llamó la Rebelión Popular del 27 de febrero de 1989, denominada por algunos como el Caracazo. Y con la llegada de la Revolución Bolivariana, y debo decirlo, con la llegada del comandante supremo al poder en 1998, digamos, después de esa trompada que le dio el pueblo venezolano a lo que es ese modelo neoliberal, del neoliberalismo, digamos, se extendió por toda Sudamérica y el Caribe. Hubo un hálito de nacionalismo, de progresismo, que bueno, colocó, como todos sabemos, los números en materia económica y sobre todo en materia de prosperidad para los pueblos en cifras muy importantes. Vimos cómo subieron gobiernos de toda naturaleza. Estamos hablando del gobierno de Lula da Silva, estamos hablando en Brasil, estamos hablando del gobierno de Néstor Kirchner en Argentina, estamos hablando del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, el de Evo Morales en Bolivia, y por supuesto y mucho más allá, Tabaré Vázquez en Uruguay, en fin, es un conjunto bueno, y en Paraguay, Fernando Lugo, y en Centroamérica, por ejemplo, el caso de Manuel Zelaya. Bueno, de tal manera que vemos cómo surge después de la caída del muro de Berlín, para decirlo de alguna manera, y después de terminada la Guerra Fría, bueno, hay un proceso de surgimiento de gobiernos progresistas y nacionalistas a partir fundamentalmente, debo decirlo sin ningún tipo de falsa modestia, de la Revolución Bolivariana, que significó de alguna manera un hálito de esperanza para los pueblos golpeados, los arrollados, como diría Eduardo Galeano, de Latinoamérica. ¿Qué sucedió en este periodo después de 1998, de finales ya del siglo XX y del siglo XXI? Bueno, hubo una especie, lo llaman algunos autores y con toda razón, la década de oro, pues, de Latinoamérica y el Caribe. Estamos hablando entre el año 2001, 2002, prácticamente hasta el año 2011, 2012. ¿Qué sucedió? Una década de, digamos, de prosperidad para los pueblos latinoamericanos y caribeños de manos de estos gobiernos progresistas. Bueno, no podía el imperialismo permitir que eso continuara. Por eso se inició un proceso de conspiración desde el imperialismo estadounidense, con el concurso de sectores lacayos de la burguesía y oligarquía latinoamericana, para deponer estos gobiernos, ¿verdad?, que defendían su soberanía e independencia y que, bueno, colocaban una situación de bienestar para su pueblo. Bueno, primero, Manuel Zelaya, golpe de Estado contra Manuel Zelaya, que nadie puede decir que era socialista ni mucho menos, simplemente estaba tratando de impulsar para Honduras un proceso de prosperidad para su pueblo. Bueno, Fernando Lugo le aplicaron un tipo, dentro de la guerra difusa, una corriente que llaman el lawfare, los golpes de Estado desde los parlamentos contra los presidentes progresistas. Fernando Lugo fue depuesto en Paraguay. Bueno, sabemos lo que pasó con quien sucedió a Lula da Silva en Brasil, Dilma Rousseff, quien fue prácticamente un golpe de Estado, y a Lula lo metieron preso sin ningún tipo, como lo dice bien, lo dice el Papa Francisco, ningún tipo de prueba. Bueno, había que deponerlos. Evidentemente sabemos lo que pasó luego contra nada más y nada menos que Rafael Correa, y con todo el correísmo, pues. Y luego contra Evo Morales, otro golpe de Estado. Claro, no hemos hablado de Venezuela porque lo vamos a dejar para otro segmento, pero nosotros fuimos uno de los primeros golpeados con ese golpe de Estado, del cual se cumplen dentro de algunos días, el 11 de abril del 2002, contra el gobierno de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. De tal manera que lo que quiero significar, que ya en el periodo ya siglo XXI propiamente, hubo una ofensiva para deponer los gobiernos progresistas, bueno, y en esa puja
continuamos en la actualidad. Es decir, cómo los pueblos latinoamericanos en la actualidad tratan de sacudirse, esa es la palabra coloquial, la dominación estadounidense. Estamos en ese proceso en el cual ya no solo Latinoamérica nada más, el mundo trata de defender su derecho a existir, de las experiencias civilizatorias. Los pueblos no quieren pasar a la oscuridad de la dominación sin combatir por su derecho a existir como experiencia civilizatoria. Profesor, de verdad que me agrada, están llegando muchos mensajes, quiero agradecerle a todas y todos, de verdad, esta visión de lo que es hoy, lo que es la historia y lo que es el presente del Estado corporativo, el Estado profundo de Estados Unidos. Y igualmente no se nos puede escapar la OTAN, la Unión Europea, es decir, esa corporación macro que domina esos gobiernos. Aquí no, aquí hay independencia, soberanía. Y por eso es que tenemos unas medidas coercitivas unilaterales que estamos neutralizando todos los días con un gobierno social. Con Nicolás Maduro Moro. Vamos a irnos a una pausa, a todas y todos los que están en sintonía. Estamos hoy trascendiendo de lo que ha ocurrido y está presente, de la guerra convencional como la no convencional. Profesor, por ahí tenemos a un líder mundial también, como lo es el presidente de Rusia, Putin, que enfoca, y por eso es que Rusia hoy, en la multipolaridad, China, Irán, saludar a Irán igualmente, ¿no? Son parte de los nuevos ejes de poder que usted ha estudiado y muchos estudiosos están hoy refrendando lo que es la multipolaridad, que es ir aquí. Por eso es que ahorita tenemos esto un poquitico más grande, para que no se nos escape lo que es el tema de la ley del plan de la patria, porque estos son aproximaciones estratégicas, ¿no? Y uno tiene aquí de verdad bastantes cosas del análisis de esta ley estratégica para hoy, la multipolaridad y el multicentrismo con los 5 objetivos nacionales. Pero vamos a ver a Putin, vamos a escuchar y ver a Putin, a ver esa reflexión de los vampiros que está pendiente ahí siempre. Explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia. Los llamados 1.000 millones de oro, a lo largo de los siglos, unos 500 años prácticamente, han sido parásitos de otras naciones. Destrozaron a los desafortunados pueblos de África, explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia y, por supuesto, nadie lo olvidó. Esto se ve agravado por el hecho de que en las élites occidentales tienen un deseo muy fuerte de congelar la situación existente, el estado injusto de las cosas en los asuntos internacionales. Están acostumbradas desde hace siglos a llenarse el vientre de carne humana y los bolsillos de dinero, pero deben entender que el baile de los vampiros se está terminando. Se está terminando la unipolaridad, se está terminando el multicentrismo. Por aquí hay reflexiones, ¿no?, en los objetivos nacionales. Nada más y nada menos hoy son referentes, del cual también en este segmento vemos el por qué se adelanta nuestro gobierno acertadamente con leyes blindando lo que es hoy esa metodología doctrinaria del fascismo, de lo que es los traidores a la patria. Esto es algo que hoy tenemos que protegernos, porque no es casual cuando un líder mundial, en el caso de Putin, nos hace esa reflexión de todo lo que hemos hablado. Es decir, estamos desde la historia, pero también un hoy que está pendiente. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? No, sí, efectivamente creo que es sumamente elocuente el presidente Vladimir Putin en relación al surgimiento de la multipolaridad, del multicentrismo. Por cierto, que hay que decirlo sin falsa modestia, que es en Venezuela donde nace, digamos, esa corriente que procede
del pensamiento geopolítico bolivariano que muy bien describe el mayor general Pascualino Angiolillo Fernández, ¿no? De alguna manera hay que decirlo, apelando nuevamente al rigor histórico, que lo que sobreviene con el fin de la Guerra Fría es la unipolaridad que se derramó, para decirlo, después de la desaparición de la Unión Soviética, vamos a decirlo en términos coloquiales, como se habla en el llano, como río en conuco. El imperialismo se derramó provocando guerra, desapareciendo, estallando, fragmentando estados-naciones y dominando desde el punto de vista en el proceso de apoderamiento de recursos naturales. Pero los pueblos reaccionaron, y por supuesto uno de esos pueblos, sin la menor duda, fue Venezuela, ¿no? Pero también en la escala global, los continentes, viendo cómo las guerras provocadas, fraticidas, con miles, centenares, incluso millones de personas muertas y asesinadas como producto de esa guerra, injustificadas, por cierto, todas ellas, como la guerra de Irak, unas supuestas armas de destrucción masiva que luego se confiesa que los propios Estados Unidos que no tenían prueba de ello, realmente no había ninguna prueba, es decir que esos miles de muertos, centenares de miles de muertos no tuvieron ninguna justificación. Pero igualmente en Afganistán, donde salieron ahorita, para decirlo en términos también coloquiales, derrotados, huyendo prácticamente, el imperialismo huyendo. En fin de cuentas, lo que queremos decir es que los pueblos reaccionaron y con él, con esa reacción, surge un movimiento mundial en defensa del derecho a existir con la multipolaridad, es decir, los grandes centros multipolares, como decía Bolívar, para establecer el equilibrio del universo. Ahí estamos viendo los vampiros. Esos son los vampiros en operación. Exactamente. Históricamente son los vampiros que menciona muy bien, denominado por el presidente ruso Vladimir Putin. Entonces, en definitiva, ese movimiento surgió y llegó para quedarse. Es evidente que en los últimos años han mostrado cómo la unipolaridad se ha derrumbado. Y bueno, grandes centros en Asia, en Eurasia, hay que decirlo, han surgido, y sobre todo, hay que decirlo, en África, nuestra África, y Latinoamérica, por supuesto, han surgido movimientos que en la actualidad pujan por sostener, digamos, la defensa y el derecho a existir, como lo dije en el segmento pasado. Grandes centros multipolares, eso está en nuestra Constitución, la única Constitución, nuestra Constitución de 1999, que enuncia y establece nuestros elementos geopolíticos como el derecho, o mejor dicho, el modelo geopolítico nuestro multipolar. Bien, ahora, para hablar de la manera como ha operado durante el siglo XXI, nuestro siglo, esa guerra que nosotros hemos denominado guerra difusa, y que bueno, está en una obra que recomendamos a quienes nos escuchan para que puedan obtenerla por la vía digital y puedan de alguna manera recoger muchas de las propuestas que desde el Viceministerio de Educación para la Defensa y el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación se dio en construir, elaborar. Es toda una pieza que en mi opinión, por supuesto, es necesario revisarla porque esa corresponde al periodo del año 2021, pero la guerra ha avanzado, debo decirlo, para precisarlo de manera más clara. No hay nada más dinámico que la guerra. O sea, la guerra permanentemente se transforma y por ello nuestro concepto estratégico militar y nuestra definición de los modelos de guerra debe ser actualizada, porque en base a eso nosotros diseñamos eso que llamamos el concepto estratégico militar y nuestro sistema de defensa territorial. Fíjese, eso debe ser claro. En materia doctrinal es así. Ahí hay un detalle con todo esto. Hay una iniciativa legislativa, vamos a ir constitucionalmente, una iniciativa legislativa de parte de nuestro Poder Ejecutivo, que ya entró esa iniciativa, que es el proyecto de ley
contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Es decir, esto va concatenado hoy con toda una visión de lo que hemos estado estudiando. Vamos a ver una cápsula ahorita en este momento de la iniciativa que ejerce el Poder Ejecutivo por medio de nuestro Presidente de la República, que lo llevó la Vicepresidenta Ejecutiva. A mí me gusta ir con esas líneas de acción, que yo no soy periodista, lo digo con toda sinceridad. Nosotros somos estrategas en seguridad de la nación, en la defensa, en el desarrollo nacional y en la seguridad estratégica de nuestro Estado-nación. Este es BEFAN, pero es referente informativo. O sea, yo quería irnos a ese enfoque de la iniciativa y ver hoy, ante las 930 medidas coercitivas unilaterales que tenemos, como lo dijo nuestro profesor aquí, que lo ha explicado dentro de esa guerra difusa, y las 7 órdenes ejecutivas, hay una nueva iniciativa que yo quería ver esa cápsula para ir construyendo lo que es el aterrizaje a la Venezuela de hoy, a un gobierno social, un gobierno que busca neutralizar esta guerra que estamos viendo, convencional para unos estados y para nosotros una guerra no convencional. Esta ley contra el fascismo, contra el neofascismo y expresiones similares busca complementar la ley de partidos políticos, pero busca también complementar y desarrollar una ley constitucional que fue aprobada en el año 2017 por el Poder Constituyente, que es la ley contra el odio, por la convivencia y por la tranquilidad pública. De alguna manera se convierten en el escudo, y ahí pedimos la colaboración de ustedes para la aprobación de esta ley y que sea el escudo protector de Venezuela frente a esta forma de odio, violencia y muerte. Fíjate, por ahí yo voy un poco y tenía la Constitución aquí. Quiero felicitar, y como siempre, al capitán Diosdado Cabello, Rondón, vicepresidente de nuestro partido. Aquí la tengo por aquí. Ayer dijiste, como buen estratega igualmente, seguridad de la nación, el artículo 3 del Estado tiene como fin esencial la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su unidad y el ejercicio democrático de la voluntad popular. Esta episteme es importante hoy ver, la iniciativa de Nicolás, nuestro candidato para el 28 de julio. Hay más, candidato que es hoy defensa y estrategia para mantener el Estado social, e igualmente una Asamblea Nacional, que ayer sale jefe de fracción nuestra, también dándole iniciativa y también dándole el por qué requerimos tener todo este tipo de leyes ante esa guerra que estamos combatiendo. Profesor, usted tiene viniendo para acá hace años, pues. ¿Usted sabe lo que es esto? Sí, compartimos inclusive un abril, ¿no se acuerda? Sí, correcto. Estaban ahí unos cambures, unas cuestiones por ahí, unos plátanos, una broma por allá. Sí. Yo me recuerdo que estábamos aquí, sí, no chupándonos el dedo, ojo con eso. Aquí estamos preparados para cualquier intención, porque la defensa de la patria se defiende por aquí o como sea, en función de garantizar que la Constitución se esté vigente. ¿Qué podemos decir? Sí, bueno, efectivamente el asunto es que, por supuesto, tal y como lo establece la Constitución, nosotros debemos crear las herramientas para defendernos de una guerra tremenda y sobre todo cuyas bases fundamentales desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista programático, se trata de nada más y nada menos una ofensiva del fascismo, neofascismo o incluso de doctrinas similares. Como lo vemos, vemos el resurgimiento. Bueno, en realidad no soy yo el que lo estoy diciendo nada más, lo dice el Papa Francisco cuando está hablando del surgimiento de la extrema derecha y del fascismo en el mundo. De tal manera que no es porque lo sospechamos, es que lo hemos visto. Y es que nosotros, debo decirlo para no pecar nuevamente de falsa modestia, no es que nosotros los venezolanos somos unos superdotados cuando creamos y diseñamos y actualizamos la existencia y las características de naturaleza del modelo de guerra difusa o el modelo de guerra híbrido. No es porque nos ha restallado en la vida de los venezolanos la aplicación de una guerra que, para decirlo de manera sintética, ha logrado, digamos, sistematizar la aplicación de por lo menos 11 estrategias o doctrinas, entre las que se cuenta. ¿Se acuerdan de las revoluciones de colores? Aquellas que vimos en todos los países que han sido atacados, aquella de Jean Char
ese tristemente célebre autor ya fenecido, quien establece que a los gobiernos había que derrumbarlos por la vía de una especie de revolución de colores que la vimos en todas, mira, la vimos en Yugoslavia, la vimos incluso en Afganistán, la vimos en Irak, la vimos en todas partes, la vimos en Siria, la vimos en Venezuela, eso que denomina ahorita revolución de colores, donde por cierto vemos incluso autores, no solo estaba Ginchar, tenemos incluso, aquí lo estamos viendo, aquí tenemos algunos autores, el caos constructivo de Basinski, donde dice que hay que crear de manera planificada el caos y provocar también, y esto es de otra doctrina, la doctrina del Estado fallido o el Estado forajido. Es decir, incluso la aplicación de medidas o acciones que permitan detonar digamos, la cotidianidad de los pueblos a someter. Las medidas coercitivas unilaterales en el caso de Venezuela, 930 tienen como el objetivo detonarla, crear un estado de absoluta quiebre de las economías y las finanzas de las naciones, para así provocar, digamos, el levantamiento de los pueblos. Incluso señalando que los estados en donde se produce esta situación, claro, como consecuencia de las medidas coercitivas, son denominados estados fallidos, porque no son capaces de proporcionar el bienestar a su pueblo. Claro, todos sabemos como consecuencia del cerco económico. Y cuando los estados, luego de la aplicación e impulso de eso que llaman la revolución de colores, de Ginchar, que son aquellos en principio levantamientos que se dan provocados y estimulados por justamente agentes estadounidenses, norteamericanos, y por supuesto con los cipayos o lacayos de las oligarquías, como lo vimos aquí en Venezuela con aquello, ¿se acuerdan de las guarimbas? Entonces cuando los gobiernos se ven en la necesidad de frenar y de evitar los hechos de violencia, de sofocar esos núcleos de violencia, entonces lo llaman estado forajido. Fíjense, estado fallido, estado forajido, caos constructivo, le estoy nombrando algunas de ellas. Una de las últimas que, por cierto, emanadas en épocas pasadas de la Secretaría del Consejo de Defensa, que es la turbulencia social, que es elaborada por una escuela, yo diría, no es escuela en todo caso, sino por el Instituto Tavistock en Londres, que tiene como propósito, digamos, detonar la turbulencia, provocar el caos a través del control mental. Para eso las matrices. Esas matrices que vemos permanentemente, que tratan de sembrar la incertidumbre, la desesperanza, el odio y el desamor entre los pueblos. Ahora, profesor, fíjese, entonces lo que está haciendo ahorita el Poder Ejecutivo, nosotros hacemos una comunicación muy diferente, porque leer y leer cosas ahí, es preferible, yo creo que hoy irrumpir. Es acertado lo que está haciendo ya el Poder Ejecutivo en ya tener un andamiaje jurídico, porque sería ilógico aquí explicar un andamiaje jurídico en prevención ante todo este concepto doctrinario. Así es decir, es acertada la ley que se está presentando para tener eso como resguardo estratégico para el Estado-Nación. Pero es que no solo es... Estamos hablando de neofascismo. No solo es lícito, es necesario, claro. Es indispensable que nuestro poder, en este caso legislativo, elabore las herramientas jurídicas que nos permitan defendernos cuando detectamos justamente la ofensiva brutal que se cierne contra el pueblo venezolano. Nada más y nada menos que el fascismo, que no le importa colocar bombas para asesinar centenares de miles de personas, que no le importa, como en el caso de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿cómo es posible que van a incendiar, provocar el incendio de nada más y nada menos que un hospital? Por favor, lo hemos visto. Claro. Sabemos que ahorita acaba de ser denunciado en esta escalada que se produce en medio del proceso electoral, atacar nada más los centros neurálgicos de la economía, todavía de la economía venezolana, que son el sector de hidrocarburos, como lo vimos en la porción de Bachaquero en el estado Zulia, donde trataron de incendiar y lograr paralizar los procesos de producción petrolera. Es decir, eso y mucho más. Lo que estoy tratando de decir es que los venezolanos en ese sentido
estamos contentos y tenemos la obligación incluso de leerlo. Creo que nuestro pueblo es sabio y paciente, pero nuestro pueblo es sabio. Y lo vemos nosotros a través de las diversas manifestaciones que se dan en cada uno de nuestros barrios, nuestros campos, de nuestros pobladores organizados, incluso para la defensa. Debemos tomar conciencia, leer y saber y conocer la guerra que se nos aplica. Eso es de suma importancia. No hay otra forma de tener patria que es manifestar de velar justamente todo este tipo de estrategias y de modelos que hibridan, que los combinan de alguna manera, que es el caos constructivo combinado con la guerra cognitiva. Entonces, hemos visto, y no es que le aplican nada más pues en Venezuela, eso lo estamos viendo a escala mundial, lo hemos visto cómo opera y lo hemos visto cómo ha operado en Venezuela. De tal manera que, por supuesto que hay que crear las herramientas desde todos los puntos de vista, herramientas jurídicas, herramientas también cognitivas, herramientas que permitan incluso contrarrestar las matrices que a través de las redes sociales y de los medios corporativos tratan de sembrar la incertidumbre, la desesperanza de los venezolanos. Fíjate, entonces, vamos a irnos a una pausa, profesor, vamos a irnos a una pausa. Ya por ahí tenemos el reporte del 6CPC, saludar a nuestro comisario general Douglas Rico, director, igualmente al comisario general Vladimir Flores. Vamos a irnos a una pausa, pero es importante hoy, agenda legislativa urgente. Ya nuestras diputadas y diputados de todas las orientaciones políticas que hay en esta Asamblea Nacional, creo que pronto sabemos que vamos a tener una ley, y mandan muchos mensajes positivos, buena de verdad, lo que está haciendo nuestro Poder Ejecutivo en llevar este proyecto de ley, y sabemos que, mira, ahí va a haber urgencia legislativa para darle vida a una nueva ley de blindaje para la paz, para que estemos blindados, porque lo que aconteció en esos años no podemos volverlo a repetir. Aquí estamos, ¿vale? Iniciativa legislativa muy positiva. A ponerse los patines. ¿Por qué? Porque hasta la clase media se está pronunciando, pues como que pelaron los ojos, se recordaron lo que pasaba en Chacao, por allá en Valencia, por allá en Maracaibo, en esa zona de urbanización, como que nadie quiere nada de eso, ¿eh? Ojo pelado con eso, y por eso es que ese apoyo a esa iniciativa legislativa, agradecido de verdad. Bendiciones con este Dios, porque no me gusta ya la tradición. Parece que como que están comparando por ahí. No, nosotros tenemos una fórmula, que es la fórmula de estar junto a ustedes. ¿Ah? Y por eso es que buscamos de lo cotidiano, lo pequeño, hacer una comunicación muy diferente, muy apartada. La moda, a mí no me gusta estar con la moda. Por el contrario, tenemos que estar cónsonos con generar con responsabilidad social los derechos de nuestro pueblo, hay que saberlos defender. Y por eso en esa construcción, en la Constitución, existe un tiempo que da para las elecciones, que ya nuestro Consejo Nacional Electoral dio su fecha. Quiero saludar al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Hidrogo Amorós, y a toda esa fiesta electoral que se está hoy operacionalizando. Hasta en Semana Santa estuvieron nuestros funcionarios del CNE trabajando en todo el territorio nacional, ajustando, inscribiendo nuevos votantes, haciendo todo un sinfín de estrategias. Pero quería, profesor, ver a nuestro candidato, que ya el gran polo patriótico Simón Bolívar lo anunció. Vamos a verlo, vamos a ver esa cápsula por ahí. Cuánta
razones tenemos para haber consolidado en estos años de lucha la unidad de la diversidad de los movimientos de izquierda, populares y revolucionarios de Venezuela. Gran polo patriótico Simón Bolívar. Nuestras camisas y nuestras gorras podrán tener diferentes colores, pero al final somos uno solo, la patria, Venezuela, porque aquí estamos los leales, los valientes, los patriotas. Y le tengo que decir al Partido Comunista de Venezuela, acepto la candidatura del PCB, soy el candidato del PCB, acepto, y a partir de hoy soy el candidato del glorioso Movimiento Electoral del Pueblo, del maestro Prieto, de Pagalarraga y de tantas luchas. Y me declaro candidato presidencial del partido Hora, como cristiano que soy. Y desde hoy soy el candidato presidencial del partido Patria para Todo, con honor y orgullo. Soy el candidato de Lina Ron y de la UPB, para lo que salga. Y me declaro el candidato presidencial del movimiento revolucionario Tupamaro. Soy un Tupamaro. Soy el candidato del movimiento político Podemos. Sí, 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 Podemos. Acepto su postulación y me convierto en el candidato presidencial de esta fuerza llamada Alianza para el Cambio. A partir del día de hoy, soy el candidato de las redes del movimiento Somos Venezuela a nivel nacional. Soy, a partir de hoy, el candidato de los movimientos ecologistas, animalistas y del Partido Verde de Venezuela. Lo acepto, lo asumo. Y el gran polo patriótico Simón Bolívar, lo que va es para encima. Nos hemos crecido y vamos a crecernos más todavía para construir la Venezuela grande, la Venezuela de la unión, de la soberanía y de la prosperidad. Gran polo patriótico Simón Bolívar, hasta la victoria siempre. El pueblo unido. Bueno, volvemos, ¿vale? Es la Venezuela de hoy, es la Venezuela que está pintada de colores, dorado, rojo, ¿ah? Y lo que es hoy vino tinto. Son colores que hoy están refrendando una fiesta electoral, profesor. Sí, efectivamente. ¿Qué apreciación tiene usted? Porque creo que nuestro pueblo de alguna manera ha aprendido. En este caso no me refiero nada más al pueblo chavista. Creo que el pueblo, tú bien lo decías, creo que estamos asistiendo pues a una postura de rechazo de la población, de toda la nación, de rechazo precisamente a emprender procesos de violencia como aquellos que vivimos de manera triste en la Venezuela del año 2016, 17, 18, 19, 20. Los venezolanos estamos hastiados, estamos cansados. Creo que hemos sentido que en el año 2020, finales de 2023 y lo que va de 2024, soplan vientos de prosperidad, soplan vientos de reposición de las condiciones materiales de existencia, aquellas que tuvimos en la primera década del siglo XXI, y que bueno, fue derrumbada como consecuencia de la aplicación de 930 medidas coercitivas unilaterales. Debo decir que nosotros los chavistas, bueno, tenemos nuestro candidato, el polo patriótico. Vemos un polo multicolor, porque se trata justamente de todos aquellos venezolanos que soñamos con una patria soberana e independiente, inscritos dentro de la postura aquella del socialismo bolivariano enunciada en nuestro proyecto nacional Simón Bolívar. También existen candidatos, lo vimos, que por supuesto defienden la socialdemocracia, la democracia cristiana. Vemos en todo caso partidos de diferentes índoles que inscribieron sus candidaturas. Y por supuesto partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, ganados para participar justamente en esta fiesta electoral. Hemos visto también cómo de alguna manera, de cara a eso que hemos denominado la oposición en Venezuela, ha habido un absoluto rechazo por parte de estos partidos de oposición de una suerte de candidata,
no sé, de inspiración divina, que siente que tiene la potestad de designar a Dios de manera sorpresiva, incluso algo así como su sucesora. Lo hemos visto tratando de imponerle al resto de la oposición esa, digamos, derecho divino, derecho real, como que si estuviéramos en una monarquía, una candidatura que nadie hasta ese momento había escuchado, ningún otro partido de oposición. Eso tuvo un rechazo y por eso ninguno de esta cantidad de partidos inscritos en el CNE simplemente aceptó esa postulación a dedo, de manera sorpresiva, de manera impuesta, de manera groseramente impuesta. Profesor, ¿será que ella tenía el destino manifiesto, lo que vimos en el primer segmento? Bueno, yo siento que de alguna manera... me disculpa que lo interrumpa, pero... Sí, pero es que es verdad. Debe ser que, bueno, parte de toda aquella narrativa providencial de inspiración divina procedente del norte la contaminó de Estados Unidos y piensa que, bueno, que ella está impulsada por no sé qué divinidad a designar así sucesores sin consultar a nadie. Yo entiendo que ese es un problema de la oposición, uno respeta mucho las posturas políticas de otros partidos siempre y cuando se respete la soberanía e independencia de la patria, el derecho de la patria a existir, ¿no? Pero en definitiva lo que no puede hacerse es tratar de adjudicarnos a nosotros, al pueblo chavista, bueno, justamente las diatribas que se producen en el seno de la oposición. ¿Tienen los partidos de la oposición derecho a escoger su candidato? Claro que lo tienen. ¿Tienen derecho a rechazar las imposiciones de manera grosera? Absolutamente, claro que lo tienen. Y eso justamente es lo que ha venido aconteciendo. Claro está, tenemos que estar claros, los venezolanos estamos claros, tenemos claridad de quiénes han sido los enemigos de la patria, quiénes han sido los causantes justamente de esta década de zozobra por el cual estamos atravesando, y en este momento que tratamos de recuperarnos económicamente con estos vientos de prosperidad, tenemos claro dónde están los enemigos de nuestras familias, de nuestra vida, de nuestra existencia. Por eso entendemos que existe un movimiento, sí, es verdad, fascista, no se puede llamar de otra manera, violento, mercenario, que pretende nuevamente retrotraernos a la época, aquellas épocas de las guarimbas, aquellas épocas de los incendios, aquella época de violencia, de tristeza, de zozobra. Bueno, definitivamente esa extrema derecha, como la denominan algunos, liderados no solo por esta señora que ya no queremos ni decir su nombre, junto a un conjunto de elementos fascinerosos que viven básicamente en el exterior y que se han apoderado incluso de las finanzas de la República con el concurso de la banca internacional y de las grandes corporaciones financieras. Tratan de crear una especie de cerco internacional, porque desde el punto de vista nacional no pueden. Son rechazados por la propia oposición venezolana, por la gran mayoría de los partidos de oposición. Son rechazados por el pueblo opositor, hay que decirlo, porque está hastiado de tanta torpeza, de tanta violencia, de tanta zozobra, de tanta desesperanza. Hemos incluso, debo decirlo en primera persona, he tenido la oportunidad de conversar con algunos personajes de oposición, incluso de gente, vecinos de la oposición, que dicen que están hastiados, están cansados de tanta violencia, que tienen la esperanza de alguna manera de seguir adelante, con diferencias políticas, claro que sí. Nosotros somos un país, nuestro gobierno, nuestro Estado es profundamente democrático, en todos los sentidos, no solo para los partidos de oposición, sino para el movimiento popular también. Por eso pregonamos justamente la participación y el protagonismo del pueblo en las decisiones justamente más, más importantes que debe tener la República. Por eso las leyes justamente que tenemos las promovemos y promovemos su discusión y su modificación, en el seno del pueblo todo, escuchando a todos, o sea, escuchar como debe ser y decidiendo entre todos,
no estoy hablando nada más del chavismo, también de sectores de la oposición, que se han manifestado como debe ser en el Poder Legislativo y que son escuchados también en el Poder Ejecutivo. De tal manera que estamos viendo que la intención básicamente por parte de esta extrema derecha fascista o neofascista es crear una especie de cerco internacional porque internamente no pueden, porque tienen un rechazo del pueblo todo, incluyendo el pueblo opositor. Han tratado y van a tratarlo, yo en ese sentido quiero alertarlos de aquí de su programa referente informativo de esta trinchera de lucha que es la televisora de las Fuerzas Armadas. Estamos conscientes de que en este, digamos, periodo electoral se van a tratar de provocar, como siempre lo han tratado de hacer, disparar contra, contra los servicios públicos. Ya todos sabemos, ya veremos cómo van a tratar de desaparecer el gas doméstico, cómo van a tratar de tumbar líneas eléctricas, vamos a tratar a provocar incendios sobre todo en las empresas estratégicas como las petroleras, vamos a ver cómo de alguna manera van a provocar incluso hasta crisis en relación al agua, al transporte. O sea, ya incluso en las calles de Caracas, debo decirlo, lo hemos escuchado, cuando vemos los problemas que hay en algunos lugares de apagones. Ah, sí, ese es por la cuestión electoral. O sea, nuestro pueblo, y no estoy hablando del pueblo chavista, todo el mundo ya sabe que vienen procesos de sabotaje, y nosotros los venezolanos estamos en la obligación de develar lo que desde el imperialismo estadounidense, como bien lo ha manifestado nuestro presidente de la República y también hasta nuestro presidente de la Asamblea Nacional y también el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sabemos que en este proceso, en este momento se produce una escalada para tratar de manera absolutamente, de manera absurda, de voltear la voluntad del pueblo venezolano. Nuestro pueblo ya conoce y ya sabe, porque estas estrategias las hemos sufrido cada vez que hay un proceso electoral. Ustedes no se dan cuenta que cada vez que vienen procesos electorales empiezan los problemas de electricidad, de agua, de gas, de transporte. Ya lo conocemos. Y por supuesto, también los hemos venido develando. También pudieran producirse, y debo decirlo, atentados. Lo hemos visto. Y pareciera ser que hay algunos sectores a nivel internacional que como que le están pidiendo al presidente Maduro: presidente, usted tiene que dejarse matar. O sea, pueblo venezolano tiene que dejarse agredir, porque de reaccionar para defenderse, bueno, estarían violando los derechos humanos. Imagínense tamaña locura. Es como decía Eduardo Galeano en su libro El mundo al revés, el mundo patas para arriba. O sea, es decir, nosotros los venezolanos debemos permitir ser agredidos, ser saboteados. Nuestro presidente debe permitir ser objeto de un atentado cada vez que emprende una acción vista justamente y detenidos convictos y confesos, quienes han tratado de, atentar contra la vida no solo del presidente, sino del ministro de la Defensa, de las autoridades, disparar incluso contra las instituciones. Cada vez que es capturado uno, entonces sale esa suerte de adefesio ya decadente de las comisiones de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que como todos sabemos, a escala mundial sabemos que están al servicio de las grandes corporaciones y del imperialismo estadounidense. De tal manera que, en ese sentido, quisiera alertar a nuestro pueblo para develar. Si es verdad, estamos pueblo, Fuerzas Armadas, eso que denominamos la fusión cívico-militar policial, atentos a contraatacar, atentos a develar, atentos a impedir. Pero creo que de alguna manera es conveniente manifestarnos de manera clara como pueblo, en fin, no estoy hablando de pueblo nada más de la chavista, de todo pueblo. Claramente señalarlos, desenmascararlos y manifestarle que no permitiremos injerencia extranjera en nuestro proceso electoral. Aquí todos los candidatos tienen el derecho, pero también tienen deberes. El derecho, en primer lugar, de realizar su campaña presentando sus propuestas al país. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho. Está nuestra propuesta, las 7T, que han sido discutidas de manera masiva, extraordinariamente masiva, en los diferentes rincones
cuadras de nuestra hermosa y bella Venezuela, nuestra hermosa y bella geografía nacional. Bueno, la oposición debe hacer los candidatos lo propio y tienen la libertad para hacerlo. Pero entonces tienen también la obligación y el deber también de incorporarse a la defensa de nuestra soberanía e independencia, sobre todo en evitar y denunciar la injerencia extranjera en los asuntos internos que nos conciernen absolutamente a nosotros. De tal manera que, dicho esto, también alerto a nuestras instituciones, las cuales con toda seguridad deben tener un plan, en el entendido de que van a venir procesos de sabotaje, sin la menor duda. Un plan que pretenda, bueno, restituir inmediatamente las fallas que puedan producirse en materia de agua, en materia de electricidad, en materia de gas, en materia de transporte, en toda, incluso en la distribución de alimentos. De tal manera que estamos contestes que durante este mes, el mes de abril, que está transcurriendo, el mes de mayo y el mes de junio, vamos a tener acciones de sabotaje. Pero vamos a asistir a una fiesta electoral. Y nos vamos a pronunciar como pueblo en materia electoral para escoger el próximo presidente. Nosotros tenemos, para decirlo en términos coloquiales, tenemos nuestro gallo, que cada uno defienda el que le corresponde. Fíjese, profesor, yo creo que es importante toda esta reflexión, porque los que nos pueden estar activándose al programa tarde, como recibo mensaje, de verdad que quiero agradecerle. Hay toda una historia, un prontuario de lo que es ese Estado profundo norteamericano y las grandes corporaciones, y usted ha dado una reflexión estratégica. Hay una unión cívico-militar policial, está el pueblo alerta, inclusive clase media, que ha mandado mensajes de verdad agradeciéndole al presidente directamente sobre esta visión de introducir en la agenda legislativa un proyecto de ley. Ha sido todo un andamiaje en lo que usted nos dice, que es la realidad. Pues ya tenemos en Revolución Bolivariana desde que llegó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y hoy con su hijo, candidato presidencial Nicolás Maduro Moro. Es importante hoy esa alerta, es importante hoy, como usted nos lo dice, de verdad, de estar preventivo, y es un llamado que hay que hacerle a nuestro pueblo. Profesor, de verdad que lo felicito por todo esto, y quiero que usted mismo culmine el programa con una reflexión de todo lo que hemos estado trabajando en este tema del día de hoy. Bueno, en principio quiero finalizar diciendo que el llamado es a la unidad, y estoy hablando no de la unidad de los chavistas, es la unidad del pueblo venezolano, la unidad y más unidad, es a lo que nos convoca nuestro Padre Libertador, la unidad para tener patria, la patria de todos, no la patria nada más de un sector de la población, no, la patria de todos los venezolanos. Unidad, unidad, unidad. Eso debe ser nuestra consigna en la actualidad, para todos. Y que pasemos pues por un proceso electoral, bueno, como una fiesta electoral, donde seguramente habrá vencedores y algunos que no van a obtener justamente el triunfo, pero que igual continuarán teniendo patria, claro, como debe ser. No, y siento que hay ahorita partidos de la oposición que están insertados en el sistema democrático, que eso también hay que decirlo. Sí, bueno, hasta ahora ha sido así. Claro, pero uno está pendiente. Y bienvenidos, bienvenidos. Siempre la mano del movimiento revolucionario, del movimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela, de todo lo que es el proceso social, la mano ha estado extendida para, bueno, para defender la patria y para seguir teniendo la bella y hermosa nación que tenemos. Bueno, por el día de hoy que quiero agradecerle, ¿verdad? Que nuestro invitado, se nos hizo corto el programa, vamos a tener que invitarlo como siempre, para ver si hablamos de las 7 líneas, ¿vale? Sí, cómo no. Porque fíjate, se nos está haciendo corto ya el programa, imaginemos, ¿no? ¿Ah? Y es así, es referente informativo. Quiero agradecer a nuestro general Benzi Guerrero, presidente de TVFAN, al coronel Patiño, coronel del Ejército, Murga, tienes tremendo coronel aquí, estratega en seguridad de la nación, egresado del IAESEN también, Patiño, egresado de nuestro Instituto de Altos Estudios, ¿ah? Estuvo en la brigada de comunicaciones 4 de febrero en operaciones y está aquí hoy como segundo al mando, mi general en jefe, Ibrahim Paino López. Son los detalles. Tenemos aquí a Benzi Guerrero y a Patiño. En estos días vamos a ver si hacemos un pase aquí con Patiño, ¿vale? Porque es egresado del IAS, tenemos tremendo coronel aquí. Coronel que bueno, vamos a ver si los soles de Carabobo
le suenan por ahí, le retumban, ¿eh? Porque esto no es casual, esto no se hace así como una magia. Tenemos a Bencí, tenemos a Patiño aquí, mi jefe y mi comandante y jefe. Ojo con esto, ante la operación de guerra que estamos hoy activos, la comunicación alternativa es TVFAN. Y de eso no podemos nosotros alejarnos. Quiero agradecerle al postdoctor en Seguridad de la Nación, Henry Navas, coordinador del postdoctorado en Seguridad de la Nación, ¿vale? Quiero agradecerte a ti por este compartir de hoy. De verdad, vamos a saludar a nuestro pueblo, nos vemos en otra oportunidad, de verdad, con el amor